Hola y bienvenidos superdibujantes. El día de hoy les voy a mostrar cómo dibujar un leopardo de las nieves. Lo primero que haremos es trazar un círculo. Después en la parte de arriba de este círculo vamos a dibujar esta forma. Es plana del lado derecho y diagonales del lado izquierdo. Después vamos a dibujar otra línea diagonal hacia la derecha. En la parte de abajo lo que vamos a hacer es trazar un rectángulo. Esta línea diagonal nos sirvió para dibujar este rectángulo de lado. Después vamos a dibujar un círculo en la parte inferior grande. Debajo de este círculo vamos a trazar una elipse aplanada, alargada. Para su cola vamos a trazar esta línea curva, aunque les confieso, voy a modificar la cola. Le hacemos esta pequeña curva en la parte de arriba para trazar lo que sería su espalda, su espina dorsal. Vamos a trazar estas tres líneas para ir dibujando lo que sería su pata. Trazamos estas pequeñas líneas igual en las laterales izquierda y derecha para ir marcando el grosor de su pelaje, o lo que sería más bien el pelaje de nuestro leopardo. En el círculo que trazamos primero vamos a dibujar dos líneas, como si fuera una cruz, pero esta cruz está curva. Después en la parte de abajo vamos a trazar un círculo. En este círculo vamos a trazar otra línea curva o otra cruz, ya vieron, pero estaba en la parte de abajo. Lo que dibujamos arriba estaba por encima, por así decirlo, en la parte de arriba. Después vamos a dibujar este pequeño triángulo invertido que surja del punto donde se unen las dos líneas. Después vamos a dibujar estas pequeñas líneas curvas para trazar lo que sería su boca, y esta pequeña curva en la parte inferior para definir el mentón, o la parte inferior de su cabeza, de su boca. Vamos a trazar estas pequeñas líneas en el lado derecho para marcar lo que sería el pelaje que tienen los costados. Después en la izquierda vamos a trazar esta línea quebrada. En la parte superior del triángulo vamos a trazar estas pequeñas líneas que nos van a ir ayudando a marcar la posición de su cabeza o de su cara. Entonces después de estas líneas vamos a trazar dos círculos. Vamos a aplanar la parte de arriba del círculo y vamos a dejar la parte curva del círculo en la parte inferior, pues. Remarcamos un poquito más o trazamos estos pequeños triángulos en los extremos izquierdo y derecho del círculo de sus ojos. Después vamos a dibujar estas dos letras U de cabeza, pero las vamos a deformar para hacer sus orejas. Deformar me refiero a que vamos a hacer algunas partes planas y vamos a dejar algunas curvas. Podemos hacer estos pequeños trazos en el centro para marcar lo que sería el oído o la parte interna de sus orejas. Para sus patas delanteras lo que vamos a hacer es esta línea quebrada, ya vieron, es una línea en diagonal y luego va hacia abajo. Trazamos una elipse en la parte inferior, a esta elipse vamos a trazarle estas pequeñas curvas para definir sus garras. Después vamos a trazar una línea quebrada hacia arriba. Dibujamos estas pequeñas formas, estas pequeñas trazos, manchitas, lo que serían sus garras. Para la otra pata, antes de dibujarla, lo primero que vamos a hacer es trazar este pelaje. Recordemos, que es de las nieves, entonces no es que esté gordo, sino tiene mucho pelaje para cubrirse o protegerse del frío. Trazamos la otra pata dibujando esta pequeña forma curva y trazando la otra curvita en la parte inferior para marcar lo que sería su garra. Ahora sí va lo que les decía, voy a modificar su cola, no me gustó que estuviera hacia abajo, entonces lo que voy a hacer es trazarla junto a su cuerpo. Entonces dibujo esta pequeña línea curva, procurando que me quede igual de gruesa que el trazo que había hecho hacia abajo. Voy a borrar estas líneas, estas partes de mi leopardo que estarían ocultas por la cola. Quiero que tenga un poquito más de juego, de dinámica su cola, entonces lo que hago es trazarla como si estuviera doblada hacia el frente, hacia nosotros. Le agrego otra pequeña línea curva para que sea un poquito más larga la cola. Esta parte ya es opcional porque yo voy a colorear todo el leopardo, entonces lo único que estoy haciendo es demostrarles cómo irían las manchas que tiene en su cuerpo. Recordemos que la parte superior es donde vamos a agregar las manchas. Lo que sería su barriga o la parte inferior del cuerpo la vamos a dejar en blanco.
Y ahora sí, lo que voy a hacer es borrar la línea para comenzar a colorear. Para comenzar a colorear, lo primero que voy a hacer es agregar este tono amarillo en toda la parte superior de su cuerpo. Noten que los trazos que hago van en cualquier dirección. Lo único que tengo que hacer es colocar este tono en la parte superior. También dense cuenta que dejo espacios o dejo huequitos. No es un coloreado tan fuerte. Por eso también alejo mis dedos de la punta del color, para imprimir menor fuerza. Y como ven, les digo, dejo espacios entre cada rayón que hago con el color. Después de este color le voy a agregar otro tono encima. Es un color café. El tono se llama Sandbar Brown. Les recuerdo también que toda la gama de colores la voy a dejar en la caja de la descripción para que puedan echarle un ojo. Este coloreado es igual que lo que hicimos con el tono amarillo. Vamos a hacer los trazos separados y suaves. Esto quiere decir alejados de la punta. En donde quiero que quede un poquito de mayor oscuridad, le puedo agregar un poco de mayor fuerza para que se note más el tono. O también lo que puedo hacer es pasar varias veces el mismo color para que se oscurezca esa zona. Pero este tono sí agréguelo encima de todo el tono amarillo que colocamos primero. Ya vieron, aquí me acerco a la punta para agregar estas pequeñas formas, estas líneas. Son líneas entrecortadas, eso quiere decir que no es una línea continua. Voy a dejar espacios. Aparte, esa línea estaba curva. Después voy a tomar un color más oscuro. Este es café, más oscuro. Lo voy a agregar con fuerza para agregarle oscuridad. Si se dan cuenta, me acerco a la punta y lo que hago es comenzar a hacer pequeños trazos en la parte derecha de su cabeza. Si pueden, dejen estas pequeñas puntas o esquinas para hacer el efecto de que es cabello. Lo mismo en la lateral derecha del brazo, voy a agregar estas pequeñas líneas. Les digo, son líneas cortadas, ¿por qué? Porque hago una línea arriba, dejo un huequito y hago otra línea debajo. Son pequeñas líneas que también voy a utilizar en esta parte de su pierna o de su pata trasera. ¿Ya vieron? Hago pequeñas líneas. Pequeñas líneas que no son continuas, que están separadas porque pequeños huecos o espacios. En el caso de sus manchas voy a hacer es agregarlas con este mismo color, este tono café. Entonces agrego las pequeñas líneas, pequeños puntos, pequeñas manchas en toda la parte superior. Por ejemplo, en esta parte central de su ojo le agregué esta pequeña línea. Esto ya es libre, ustedes pueden agregar las manchas en los lugares en los que quieran, tomando como ejemplo pues los trazos que estoy haciendo. Hacemos las pequeñas manchas, pequeños trazos. En este caso sí van con fuerza, agregándolos con fuerza con el color café. Por eso es que mis dedos, si se dan cuenta, están pegaditos a la punta, porque estoy controlando la fuerza que le imprimo. Podría ser igual trazos más suaves, pero ahorita en este caso es con fuerza, ¿sale? Para el juego de sus manchitas también lo que podemos hacer es agregarle de repente una línea, como la línea que agregamos en la parte derecha de su cabeza superior. Hacemos un pequeño trazo con la mancha y le agregamos esa pequeña línea en la parte de arriba, para que sus manchas no sean completamente redondas, sino que tengan esas diferencias en formas. En el caso de la oreja le agregamos fuerza también, su oreja derecha en la parte izquierda. Y en la oreja izquierda le vamos a agregar la parte derecha, pero posteriormente, poco a poquito, vamos a ir formando, generando nuestro dibujo, el volumen en nuestro leopardo. En la parte superior de su nariz le vamos a agregar
este delineado, lo único que hicimos fue líneas hacia arriba. Las manchas en su cuerpo son un poquito más grandes, a comparación de las manchas que hicimos en su cabeza. Pero les digo, esto ya es libre, si ustedes gustan pueden hacer las manchas igual pequeñas. Procuren afilar su color para que tengan mayor dominio de las formas que están trazando. Les digo, procuren que no sean formas completamente, perfectamente circulares, sino traten de jugar con la forma que están trazando, con la mancha que dibujan. Por ejemplo, en el caso de la parte superior, le hago estos pequeños trazos, estas pequeñas líneas para que parezca que hay pelaje, que es pelaje lo que estamos dibujando. Ahorita lo que hice al pasar el color sobre las otras manchas fue agregarle un pequeño tono alrededor del color para que parezca que está degradado, o que tenemos otro tono de pelaje encima. Para este tipo de mancha lo que vamos a hacer es dejar un huequito en el centro, ¿ya vieron? Hago el primer trazo en la parte inferior y después trazo hacia arriba, procurando dejar un hueco en el centro. Este es otro tipo de mancha que tiene. Creo que así son la mayoría de sus manchas, pero algunas son tan pequeñitas que no nos percatamos de esa forma. Y así repetimos esta mancha en donde ustedes quieran. En mi caso lo agregué en la parte superior de su pata. Pero ya vieron, cuando hacemos esta pequeña mancha, trazamos pequeñas líneas. Continuamos agregándole manchas en la parte superior de su espalda, poco a poco. Y si quiero o si gustan, pueden agregarle igual sombra, alejándose de la punta. En el caso de su costado del cuerpo, para las líneas o manchas que tiene ahí, lo que vamos a hacer es un rayado, ¿ya vieron? Hacemos una línea, otra línea encima, otra pequeña línea encima, así como si fueran manchas pero que van en una misma dirección y que son un poquito más pegadas que las que habíamos hecho antes. Les digo, esta textura va a ser para el costado de su cuerpo. Tiene esas pequeñas manchas que están tan pegaditas que parece que son líneas. Continuamos agregándole manchas en la parte superior. Por ejemplo, en esta zona lo que hago es utilizar el mismo color café, pero con mayor suavidad, ¿ya vieron? Por eso pareciera que es un color más claro. Continuamos agregándole manchas en su costado. Y al alejarme de la punta lo que hago es agregarle sombra a todo el tono de su pelaje. Poco a poco le agregamos ahora manchas en su patita trasera. Les digo, estas manchas que agregamos son pequeñas líneas que al estar tan pegaditas pareciera que es una mancha. Poco a poco le vamos agregando estos dibujos, estas formas que tiene dibujadas en su pelaje. En estas pequeñas manchas se nota un poquito más el efecto que les había platicado hace un momento. Hago pequeñas líneas que van alrededor de un círculo imaginario, pero en el centro dejo ese huequito también. Es como si estuviéramos dibujando un aro, trazando pequeñas líneas. Y ese aro aparte pues está chueco. ¿Por qué? Porque tendríamos que fingir que aquí hay pelaje. Entonces hay pelitos encima de estos pelos más oscuros. Continuamos agregándole la textura, su mancha, sus manchas. Diviértanse, les digo, al momento de estar haciendo este dibujo. Es muy divertido porque también en algunas partes en su pata, en la parte inferior, lo que podemos hacer son pequeñas líneas, como le hicimos en el costado de su cuerpo. Para los patrones que tiene dibujados en su cola, lo que vamos a hacer es trazar pequeñas líneas, ¿ya vieron? Es hacer esos mismos aros que dibujamos en su pata y en su cuerpo, pero alrededor de la cola. Entonces trazamos las pequeñas líneas que van a ir pegaditas, dejando ese huequito al centro. Después trazamos otra, procurando que nos queden casi pegaditas y dejando ese pequeño río de color amarillo en
su cola o del color claro que le agregamos en un principio. Entonces vamos a hacer estas pequeñas motitas alrededor de toda su cola. ¿Sale? Al trazar una, dibujamos otra junto a esta. Y así, poco a poco se nos va a ir dando el efecto de su cola. Entonces ustedes primero tracen un aro, después junto a este aro tracen otro. También traten de jugar con las dimensiones, con los tamaños de los aros, unos más grandes, otros más pequeños. Y después dibujen otro y así poco a poco les va a ir dando la forma en la textura que lleva su cola. En el caso de la punta de la cola, esa sí va manchada completamente, va en color oscuro. Continuamos agregándole la textura, sus manchas en su cola. Ahora voy a tomar un color negro y lo que voy a hacer es delinear todo el ojo, todo el contorno del ojo. Aparte del contorno, la parte lateral izquierda y derecha, que es donde tiene como esa forma triangular, esa manchita. Entonces le agregamos el negro con mucho control, afilen muy bien su color. También le vamos a agregar este tono oscuro en la parte inferior de su nariz y en la parte superior. Con este mismo color negro lo que vamos a hacer es agregarle sombra también al pelaje que es claro, al pelaje blanco. Le agregamos este tono oscuro en la parte superior y lateral derecha de la nariz. Y ahora sí voy a volver a contornear la parte de su boca, esta W que habíamos dibujado. En mi caso le hice un poquito más grueso la parte derecha de la boca, o sea le agregué más color negro en comparación al dibujo que tenía. Y les menciono, con el mismo negro lo que voy a hacer es oscurecer o agregarle sombra en la parte inferior, en esta zona que sería blanca. Agregamos separándonos de la punta para que nos dé un tono clarito. Contorneo el ojo del lado derecho. También lo que voy a hacer es agregarle un puntito negro en el centro de sus manchas, sus manchitas. En algunas, tampoco hay que exagerar en todo la textura de su pelo. Agregamos esta pequeña línea curva en el centro del ojo. Después vamos a tomar el color amarillo y lo que vamos a hacer es pasarlo por todo el ojo, manchando o ensuciando la punta con el color negro para que se mezclen los dos tonos, pero eso sí, dejando ese huequito del lado izquierdo. Repito el proceso que les había platicado, le agrego una pequeña mancha de color negro a las manchas o a los patrones, a los dibujos que tiene. Oscurecemos su lateral derecha, pelaje blanco, parte inferior de su cuerpo también le agregamos este tono, separándonos de la punta para que no sea tan oscuro como el delineado del ojo, sino que se vea gris. En algunas líneas que trace con este color las puedo hacer un poquito más fuerte para que parezca que ahí hay sombras. Igual oscurecemos la parte de su pata derecha, delantera, la parte inferior donde se une el cuerpo con su patita. Hacemos estas otras pequeñas líneas en el pelaje blanco porque también tiene manchitas. Son menos en comparación a la parte superior de su cuerpo, pero también se alcanzan a notar en algunas zonas, en algunas partes, estas pequeñas manchitas. Le hago igual unas manchas en la lateral derecha de su cabeza y le agregamos sombra, como les decía, con este mismo tono negro. Cuando ven que vuelvo a pasar el color por las manchas que ya había dibujado, es porque le agrego esa sombra, ese tono un poquito más oscuro, les digo, sin exagerar tanto. Le agregamos oscuridad en la parte inferior de su cuerpo. Este leopardo pareciera que está gordo, pero es que tiene tanto pelaje para protegerse del frío, pues recordemos que es de las nieves. Le agrego un poquito de mayor sombra en algunas zonas, por ejemplo aquí en el entrecejo, para que parezca que está enojado un poquito.
Continuamos agregándole un poquito de oscuridad al centro de cada una de las manchas o algunas líneas. Les digo que sean poca para no exagerar tanto el color negro. Pero igual al agregarle este tonito negro, pues para que pareciera que en algunas zonas de su pelaje, de sus manchitas, hay más pelo, entonces se ve un poquito más oscuro. Para eso es este delineado con el color negro. Le agrego un poquito de mayor sombra en su pata delantera con el color negro suavemente. Estamos dando los últimos toques de oscuridad con el negro suavemente. Ustedes pueden trazar más, hacer más detallado su dibujo. Y por último, casi al último, lo que hago es agregarle este rosa en su nariz mezclándolo con el color negro. Lo mismo le agrego este pequeño rosa en las patitas. Bien, y de esta manera tenemos el dibujo de un leopardo de las nieves. Este trazo fue a petición de Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez, espero que lo hayas dibujado, que te haya gustado. Recuerda compartir tu dibujo y video en todas las redes sociales para que todos dibujemos. Gracias por haber visto el video. Recuerden comentar, activar la campanita, darle me gusta, no me gusta, suscribirse si aún no están suscritos. Pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz. Gracias y hasta la próxima.